Orgullo y prejuicio, escrito por Jane Austen. Capítulo 47. He estado pensándolo otra vez, Elizabeth, le dijo su tío cuando salían de la ciudad, y finalmente, después de serias consideraciones, me siento inclinado a adoptar el parecer de tu hermana mayor. Me parece poco probable que Wickham quiera hacer daño a una muchacha que no carece de protección ni de amigos, y que estaba viviendo con la familia Foster. No iba a suponer que los amigos de la chica se quedarían con los brazos cruzados, ni que él volvería a ser admitido en el regimiento tras tamaña ofensa a su coronel. La tentación no es proporcional al riesgo. ¿Lo crees así de veras?, preguntó Elizabeth, animándose por un momento. Yo también empiezo a ser de la opinión de tu tío, dijo la señora Gardiner. Es una violación demasiado grande de la decencia, del honor y del propio interés para haber obrado tan a la ligera. No puedo admitir que Wickham sea tan insensato, y tú misma, Elizabeth, le tienes en tal mal concepto para creerle capaz de una locura semejante. No lo creo capaz de olvidar su propia conveniencia, pero sí de olvidar todo lo que no se refiere a ello. Ojalá fuese como vosotros decís, yo no me atrevo a esperarlo. Y si no, ¿por qué no han ido a Escocia? En primer lugar, contestó el coronel Gardiner, no hay pruebas de que no hayan ido. ¿Qué mejor prueba que el haber dejado la silla de postas y haber tomado un coche de alquiler? Además, no pasaron por el camino de Barnet. Bueno, supongamos que están en Londres. Pueden no haberlo hecho más que con el propósito de ocultarse. No es probable que ninguno de los dos ande sobrado de dinero y hayan creído que les saldría más barato casarse en Londres que en Escocia, aunque les sea más difícil. ¿Pero a qué ese secreto? ¿Por qué tienen que casarse a escondidas? Sabes por Jane que el más íntimo amigo de Wickham asegura que nunca pensó casarse con Lydia. Wickham no se casará jamás con una mujer que no tenga dinero, porque él no puede afrontar los gastos de un matrimonio. ¿Y qué merecimientos tiene Lydia, qué atractivos aparte de su salud, de su juventud y de su buen humor, para que Wickham renuncie por ella a la posibilidad de hacer un buen casamiento? No puedo apreciar con exactitud hasta qué punto le ha de perjudicar en el cuerpo una fuga deshonrosa, pues ignoro las medidas que se toman en estos casos. Pero en cuanto a sus restantes objeciones, me parece difícil que puedan sostenerse. Lydia no tiene hermanos que tomen cartas en el asunto, y dado el carácter de mi padre, su indolencia y la poca atención que siempre ha prestado a su familia, Wickham ha podido creer que no se lo tomaría muy a la tremenda. Pero, ¿cómo supones que Lydia sea tan inconsiderada para todo lo que no sea amarle? ¿Qué consienta en vivir con él de otra manera que siendo su mujer legítima? Así parece, replicó Elizabeth con los ojos llenos de lágrimas, y es espantoso tener que dudar de la decencia y de la virtud de una hermana, pero en realidad no sé qué decir. Tal vez la juzgo mal, pero es muy joven, nunca se le ha acostumbrado a pensar en cosas serias, y durante el último medio año, o más bien durante un año entero, no ha hecho más que correr en pos de las diversiones y de la vanidad. Se le ha dejado que se entregara al ocio y a la frivolidad, y que no hiciese más que lo que se le antojaba. Desde que la guarnición del condado se acuarteló en Meryton, no pensó más que en el amor, en el coqueteo y en los oficiales. Hizo todo lo que pudo para excitar, ¿cómo lo diría?, la susceptibilidad de sus sentimientos, que ya son lo bastante vivos por naturaleza. Y todos sabemos que Wickham posee en su persona y en su trato todos los encantos que pueden cautivar a una mujer. Pero ya ves, insistió su tía, que tu hermana no cree a Wickham capaz de tal atentado. Jane nunca cree nada malo de nadie, y mucho menos tratándose de una cosa así, hasta que no se lo hayan demostrado. Pero Jane sabe tan bien como yo quién es Wickham. Las dos sabemos que es un libertino en toda la extensión de la palabra, que carece de integridad y de honor, y que es tan falso y engañoso como atractivo. ¿Estás segura?,
preguntó la señora Gardiner, que ardía en deseos de conocer la fuente de información de su sobrina. Segurísima, replicó Elizabeth sonrojándose. Ya te hablé el otro día de su infame conducta con el señor Darcy, y tú misma oíste la última vez en Longbourn de qué manera hablaba del hombre que con tanta indulgencia y generosidad le ha tratado. Y aún hay otra circunstancia que no estoy autorizada, que no vale la pena contar. Lo cierto es que sus embustes sobre la familia de Pemberley no tienen fin. Por lo que nos había dicho la señorita Darcy, yo creí que sería una muchachita altiva, reservada y antipática. Sin embargo, él sabía que era todo lo contrario. Él debe de saber muy bien, como nosotros hemos comprobado, cuán afectuosa y sencilla es. ¿Y Lidia no está enterada de nada de eso? ¿Cómo ignora lo que Jane y tú sabéis? Tienes razón. Hasta que estuve en Kent y traté al señor Darcy y a su primo el coronel Fitzwilliam, yo tampoco lo supe. Cuando llegué a mi casa, la guarnición del condado iba a salir de Meryton dentro de 3 semanas, de modo que ni Jane, a quien le informé de todo, ni yo creímos necesario divulgarlo, porque ¿qué utilidad tendría que echásemos a perder la buena opinión que tenían de él en Hertfordshire? Y cuando se decidió que Lidia iría con los señores Foster a Brixton, jamás se me ocurrió descubrirle la verdadera personalidad de Wickham, pues no me pasó por la cabeza que correría ningún peligro de este tipo. Ya comprendéis que estaba lejos de sospechar que hubiesen de derivarse tan funestas consecuencias. Cuando trasladaron la guarnición a Brixton, ¿no teníais ni idea de que hubiese algo entre ellos? Ni la más mínima. No recuerdo haber notado ninguna señal de afecto, ni por parte del uno ni por parte del otro. Si hubiese habido algo. Buena es mi familia para que les pasara inadvertido. Cuando Wickham entró en el cuerpo, a Lidia le gustó mucho, pero no más que a todas nosotras. Todas las chicas de Meryton y de los alrededores perdieron la cabeza por él durante los 2 primeros meses, pero él nunca hizo a Lidia ningún caso especial, por lo que después de un periodo de admiración extravagante y desenfrenada, dejó de acordarse de él y se dedicó a otros oficiales que le prestaban mayor atención. Aunque pocas cosas nuevas podían añadir a sus temores, esperanzas y conjeturas sobre tan interesante asunto, los viajeros lo debatieron durante todo el camino. Elizabeth no podía pensar en otra cosa. La más punzante de todas las angustias, el reproche a sí misma, le impedía encontrar el menor intervalo de alivio o de olvido. Anduvieron lo más deprisa que pudieron, pasaron la noche en una posada y llegaron a Longbourn al día siguiente, a la hora de comer. El único consuelo de Elizabeth fue que no habría hecho esperar a Jane demasiado. Los pequeños Gardiner, atraídos al ver un carruaje, esperaban de pie en las escaleras de la casa, mientras éste atravesaba el camino de entrada. Cuando el coche paró en la puerta, la alegre sorpresa que brillaba en sus rostros y retozaba por todo su cuerpo haciéndoles dar saltos, fue el preludio de su bienvenida. Elizabeth les dio un beso a cada uno y corrió al vestíbulo, en donde se encontró con Jane, que bajaba a toda prisa de la habitación de su madre. Se abrazaron con efusión, con los ojos llenos de lágrimas, y Elizabeth preguntó sin perder un segundo si se había sabido algo de los fugitivos. «Todavía no», respondió Jane, «pero ahora que ya ha llegado nuestro querido tío, espero que todo vaya bien». «¿Está papá en la capital?» «Sí, se fue el martes como te escribí». «¿Y qué noticias habéis tenido de él?» «Pocas. El miércoles me puso unas líneas diciéndome que había llegado bien y dándome su dirección, como yo le había pedido. Solo añadía que no volvería a escribir hasta que tuviese algo importante que comunicarnos». «¿Y mamá cómo está? ¿Cómo estáis todas?» «Mamá está bien, según veo, aunque muy abatida. Está arriba y tendrá gran satisfacción de veros a todos. Todavía no sale de su cuarto. Mary y Catherine se encuentran perfectamente, gracias a Dios». «¿Y tú cómo te encuentras?», preguntó Elizabeth. «Estás pálida. ¿Cuánto habrás tenido que pasar?». Pero Jane aseguró que estaba muy bien. Mientras tanto, los señores Gardiner, que habían estado ocupados con sus hijos, llegaron y pusieron fin a la conversación de las 2 hermanas. Jane corrió a sus tíos y les dio la bienvenida y las gracias entre lágrimas y sonrisas. Una vez reunidos en el salón,
Las preguntas hechas por Elizabeth fueron repetidas por los otros, y vieron que la pobre Jane no tenía ninguna novedad, pero su ardiente confianza en que todo acabaría bien no la había abandonado. Todavía esperaba que una de esas mañanas llegara una carta de Lydia o de su padre, explicando los sucesos y anunciando quizás el casamiento. La señora Bennet, a cuya habitación subieron todos después de su breve conversación, les recibió como era de suponer, con lágrimas y lamentaciones, improperios contra la villana conducta de Wickham y quejas por sus propios sufrimientos, echándole la culpa a todo el mundo, menos a quien, por su tolerancia y poco juicio, se debían principalmente los errores de su hija. Si hubiera podido, decía, realizar mi proyecto de ir a Brixton con toda mi familia, esto no habría ocurrido, pero la pobre Lydia no tuvo a nadie que cuidase de ella. Los Foster no tenían que haberla perdido de su vista. Si la hubiesen vigilado bien, no habría hecho una cosa así. Lydia no es de esa clase de chicas. Siempre supe que los Foster eran muy poco indicados para hacerse cargo de ella, pero a mí no se me hizo caso, como siempre. Pobre de mi niña. Y ahora Bennet se ha ido, y supongo que desafiará a Wickham donde quiera que la encuentre, y como morirá en el lance, ¿qué va a ser de nosotras? Los Collins nos echarán de aquí antes de que él esté frío en su tumba. Y si tú, hermano mío, no nos asistes, no sé qué haremos. Todos protestaron contra tan terroríficas ideas. El señor Gardiner le aseguró que no le faltaría su amparo y dijo que pensaba estar en Londres al día siguiente para ayudar al señor Bennet con todo su esfuerzo para encontrar a Lydia. No os alarméis inútilmente, añadió. Aunque bien está prepararse para lo peor, tampoco debe darse por seguro. Todavía no hace una semana que salieron de Brixton. En pocos días más averiguaremos algo, y hasta que no sepamos que no están casados y que no tienen intenciones de estarlo, no demos el asunto por perdido. En cuanto llegue a Londres recogeré a mi hermano y me lo llevaré a Gracechurch Street. Deliberaremos lo que haya que hacer. «Oh, querido hermano mío», exclamó la señora Bennet, «ese es justamente mi mayor deseo. Cuando llegues a Londres encuéntralos donde quiera que estén, y si no están casados, haz que se casen. No les permitas que demoren la boda por el traje de novia. Dile a Lydia que tendrá todo el dinero que quiera para comprárselo después. Y sobre todo, impide que Bennet se bata en duelo con Wickham. Dile en el horrible estado en que me encuentro, destrozada, trastornada con el temblor y la agitación, tales convulsiones en el costado, tales dolores de cabeza y tales palpitaciones que no puedo reposar ni de día ni de noche. Y dile a mi querida Lydia que no encargue sus trajes hasta que me haya visto, pues ella no sabe cuáles son los mejores almacenes. Oh, hermano, qué bueno eres, sé que tú lo arreglarás todo». El señor Gardiner le repitió que haría todo lo que pudiera y le recomendó que moderase sus esperanzas y sus temores. Conversó con ella de este modo, hasta que la comida estuvo en la mesa, y la dejó que se desahogase con el ama de llaves que le asistía en ausencia de sus hijas. Aunque su hermano y su cuñada estaban convencidos de que no había motivo para que no bajara a comer, no se atrevieron a pedirle que se sentara con ellos a la mesa, porque temían su imprudencia delante de los criados, y creyeron preferible que solo una de ellas, en la que más podían confiar, se enterase de sus cuitas. En el comedor aparecieron Mary y Catherine, que habían estado demasiado ocupadas en sus habitaciones para presentarse antes. La una acababa de dejar sus libros y la otra su tocador, pero tanto la una como la otra estaban muy tranquilas y no parecían alteradas. Solo la segunda tenía un acento más colérico que de costumbre, sea por la pérdida de la hermana favorita o por la rabia de no hallarse ella en su lugar. Poco después de sentarse a la mesa, Mary, muy segura de sí misma, cuchicheó con Elizabeth con aires de gravedad en su reflexión. Es un asunto muy desdichado y probablemente será muy comentado, pero hemos de sobreponernos a la oleada de la malicia y derramar sobre nuestros pechos heridos el bálsamo del consuelo fraternal. Al llegar aquí notó que Elizabeth no tenía ganas de contestar y añadió: «Aunque sea una desgracia para Lydia, para nosotras puede ser una lección provechosa. La pérdida de la virtud en la mujer es irreparable. Un solo paso en falso lleva en sí la ruina final. Su reputación no es menos frágil que su belleza, y nunca será lo bastante cautelosa en su comportamiento hacia las indignidades del otro sexo».
Elizabeth, atónita, alzó los ojos, pero estaba demasiado angustiada para responder. Mary continuó consolándose con moralejas por el estilo, extraídas del infortunio que tenía ante ellos. Por la tarde, las dos hijas mayores de los Bennet pudieron estar solas durante media hora, y Elizabeth aprovechó al instante la oportunidad para hacer algunas preguntas que Jane tenía igual deseo de contestar. Después de lamentarse juntas de las terribles consecuencias del suceso que Elizabeth daba por ciertas y que la otra no podía asegurar que fuesen imposibles, la primera dijo: «Cuéntame todo lo que yo no sepa, dame más detalles. ¿Qué dijo el coronel Foster? ¿No tenía ninguna sospecha de la fuga? Debían verlos siempre juntos». El coronel Foster confesó que alguna vez notó algún interés, especialmente por parte de Lydia, pero no vio nada que le alarmase. Me da pena de él. Estuvo de lo más atento y amable. Se disponía a venir a vernos antes de saber que no habían ido a Escocia, y cuando se presumió que estaban en Londres, apresuró su viaje. ¿Y Denny estaba convencido de que Wickham no se casaría? ¿Sabía que iban a fugarse? ¿Ha visto a Denny el coronel Foster? Sí, pero cuando le interrogó, Denny dijo que no estaba enterado de nada y se negó a dar su verdadera opinión sobre el asunto. No repitió su convicción de que no se casarían, y por eso pienso que a lo mejor lo interpretó mal. Supongo que hasta que vino el coronel Foster nadie de la casa dudó de que estuvieran casados. ¿Cómo se nos iba a ocurrir tal cosa? Yo me sentí triste porque sé que es difícil que mi hermana sea feliz casándose con Wickham debido a sus pésimos antecedentes. Nuestros padres no sabían nada de eso, pero se dieron cuenta de lo imprudente de semejante boda. Entonces Catherine confesó, muy satisfecha de saber más que nosotros, que la última carta de Lydia ya daba a entender lo que tramaban. Parece que le decía que se amaban desde hacía unas semanas. Pero no antes de irse a Brighton. Creo que no. ¿Y el coronel Foster tiene mal concepto de Wickham? ¿Sabe cómo es en realidad? He de confesar que no habló tan bien de él como antes. Le tiene por imprudente, manirroto, y se dice que ha dejado en Meryton grandes deudas, pero yo espero que no sea cierto. Oh, Jane, si no hubiésemos sido tan reservadas y hubiéramos dicho lo que sabíamos de Wickham, esto no habría sucedido. Tal vez habría sido mejor, repuso su hermana. Pero no es justo publicar las faltas del pasado de una persona, ignorando si se ha corregido. Nosotras obrábamos de buena fe. ¿Repitió el coronel Foster los detalles de la nota que Lydia dejó a su mujer? La trajo consigo para enseñárnosla. Jane la sacó de su cartera y se la tendió a Elizabeth. Este era su contenido. Querida Harriet, te vas a reír al saber a dónde me he ido. Y ni yo puedo dejar de reírme pensando en el susto que te llevarás mañana cuando no me encuentres. Me marcho a Gretna Green, y si no adivinas con quién, creeré que eres una tonta, pues es el único hombre a quien amo en el mundo, por lo que no creo hacer ningún disparate yéndome con él. Si no quieres, no se lo digas a los de mi casa, pues así será mayor su sorpresa cuando les escriba y firme Lydia Wickham. Será una broma estupenda. Casi no puedo escribir de risa. Te ruego que me excuses con Pratt por no cumplir mi compromiso de bailar con él esta noche. Dile que espero que me perdone cuando lo sepa todo, y también que bailaré con él con mucho gusto en el primer baile en que nos encontremos. Mandaré por mis trajes cuando vaya a Longbourn, pero dile a Sally que arregle el corte del vestido de muselina de casa antes de que lo empaquetes. Adiós, dale recuerdos al coronel Foster. Espero que brindaréis por nuestro feliz viaje. Afectuosos saludos de tu amiga, Lydia Bennet. Oh, Lydia, qué inconsciente, exclamó Elizabeth al acabar de leer. Qué carta para estar escrita en semejante momento. Pero al menos parece que se tomaba en serio el objetivo de su viaje. No sabemos a qué puede haberle arrastrado Wickham, pero el propósito de Lydia no era tan infame. Pobre padre mío, cuánto lo habrá sentido. Nunca vi a nadie tan abrumado. Estuvo 10 minutos sin poder decir una palabra. Mamá se puso mala enseguida. Había tal confusión en toda la casa. ¿Hubo algún criado que no se enterase de toda la historia antes de terminar el día? No sé, creo que no.
pero era muy difícil ser cauteloso en aquellos momentos. Mamá se puso histérica, y aunque yo la asistí lo mejor que pude, no sé si hice lo que debía. El horror de lo que había sucedido casi me hizo perder el sentido. Te has sacrificado demasiado por mamá, no tienes buena cara. Ojalá hubiese estado yo a tu lado, así habrías podido cuidarte tú. Mary y Catherine se portaron muy bien, y no dudo de que me habrían ayudado, pero no lo creí conveniente para ninguna de las dos. Catherine es débil y muy delicada, y Mary estudia tanto que sus horas de reposo no deben de ser interrumpidas. Tía Phillips vino a Longbourn el martes después de marcharse papá, y fue tan buena que se quedó conmigo hasta el jueves. Nos ayudó y animó mucho a todas. Lady Lucas estuvo también muy amable. Vino el viernes por la mañana para condolerse y ofrecernos sus servicios en todo lo que fuera posible, y enviarnos a cualquiera de sus hijas, si creíamos que podrían sernos útiles. Más habría valido que se hubiese quedado en su casa, dijo Elizabeth. Puede que sus intenciones fueran buenas, pero en desgracias como esta se debe rehuir de los vecinos. No pueden ayudarnos y su condolencia es ofensiva. Que se complazcan criticándonos a distancia. Preguntó entonces cuáles eran las medidas que pensaba tomar su padre en la capital con objeto de encontrar a su hija. Creo que tenía intención de ir a Epsom, contestó Jane, que es donde ellos cambiaron de caballos por última vez. Hablará con los postillones y verá qué puede sonsacarles. Su principal objetivo es descubrir el número del coche de alquiler con el que salieron de Clapham, que había llegado a Londres con un pasajero. Y como mi padre opina que el hecho de que un caballero y una dama cambien de carruaje puede ser advertido, quiere hacer averiguaciones en Clapham. Si pudiese descubrir la casa en la que el cochero dejó al viajero, no sería difícil averiguar el tipo de coche que era y el número. No sé qué otros planes tendría, pero tenía tal prisa por irse y estaba tan desolado que solo pude sacarle eso. Capítulo 48. Todos esperaban carta del señor Bennet a la mañana siguiente, pero llegó el correo y no trajo ni una línea suya. Su familia sabía que no era muy aficionado a escribir, pero en aquella ocasión creían que bien podía ser una excepción. Se vieron por tanto obligados a suponer que no había buenas noticias, pero incluso en este caso preferían tener la certeza. El señor Gardiner esperó solo a que llegase el correo y se marchó. Cuando se fue, todos quedaron con la seguridad de que así, al menos, tendrían constante información de lo que ocurriese. El señor Gardiner les prometió persuadir al señor Bennet de que regresara a Longbourn cuanto antes, para consuelo de su esposa, que consideraba su vuelta como única garantía de que no moriría en el duelo. La señora Gardiner y sus hijos permanecerían en Hertfordshire unos días más, pues ésta creía que su presencia sería útil a sus sobrinas. Las ayudaba a cuidar a la señora Bennet y les servía de gran alivio en sus horas libres. Su otra tía las visitaba a menudo con el fin, según decía, de darles ánimos, pero como siempre les contaba algún nuevo ejemplo de los despilfarros y de la falta de escrúpulos de Wickham, rara vez se marchaba sin dejarlas aún más descorazonadas. Todo Meryton se empeñaba en desacreditar al hombre que solo 3 meses antes había sido considerado como un ángel de luz. Se decía que debía dinero en todos los comercios de la ciudad, y sus intrigas, honradas con el nombre de seducciones, se extendían a todas las familias de comerciantes. Todo el mundo afirmaba que era el joven más perverso del mundo, y empezaron a decir que siempre habían desconfiado de su aparente bondad. Elizabeth, a pesar de no dar crédito ni a la mitad de lo que murmuraban, creía lo bastante para afianzar su previa creencia en la ruina de su hermana, y hasta Jane comenzó a perder las esperanzas, especialmente cuando llegó el momento en que, de haber ido a Escocia, se habrían recibido ya noticias suyas. El señor Gardiner salió de Longbourn el domingo y el martes tuvo carta a su mujer. Le decía que a su llegada había ido enseguida en busca de su cuñado y se lo había llevado a Gracechurch Street, que el señor Bennet había estado en Epsom y en Clapham, pero sin ningún resultado, y que ahora quería preguntar en todas las principales hosterías de la ciudad, pues creía posible que se hubiesen albergado en una de ellas a su llegada a Londres, antes de procurarse otro alojamiento. El señor Gardiner opinaba que esta tentativa era inútil, pero como su cuñado estaba empeñado en llevarla a cabo, le ayudaría.
Añadía que el señor Bennet se negaba a irse de Londres y prometía escribir en breve. En una postdata decía lo siguiente: he escrito al coronel Foster suplicándole que averigüe entre los amigos del regimiento si Wickham tiene parientes o relaciones que puedan saber en qué parte de la ciudad estará oculto. Si hubiese alguien a quien pudiera acudir con alguna probabilidad de obtener esa pista, se adelantaría mucho. Por ahora no hay nada que nos oriente. No dudo que el coronel Foster hará todo lo que esté a su alcance para complacernos, pero quizá Elizabeth pueda indicarnos mejor que nadie si Wickham tiene algún pariente. Elizabeth comprendió el porqué de esta alusión, pero no podía corresponder a ella. Jamás había oído decir si tenía parientes aparte de su padre y su madre muertos hacía muchos años, pero era posible que alguno de sus compañeros fuera capaz de dar mejor información, y aunque no era optimista, consideraba acertado preguntarlo. En Longbourn los días transcurrían con gran ansiedad que crecía con la llegada del correo. Todas las mañanas esperaban las cartas con impaciencia. Por carta habrían de saber la mala o la buena noticia del asunto, y cada día creían que iban a recibir alguna noticia de importancia. Pero antes de que volvieran a saber del señor Gardiner, llegó de Hunsford una misiva para el señor Bennet, de su primo Collins. Como Jane había recibido la orden de leer en su ausencia de su padre todo lo que recibiese, abrió la carta. Elizabeth, que sabía cómo eran las epístolas de Collins, leyó también por encima del hombro de su hermana. Decía así: Mi querido señor, nuestro parentesco y mi situación en la vida me llevan a darle mis condolencias por la grave aflicción que está padeciendo, de la que fuimos informados por una carta de Hertfordshire. No dudé de que tanto la señora Collins como yo les acompañemos en el sentimiento a usted y a toda su respetable familia en la presente calamidad, que ha de ser muy amarga, puesto que el tiempo no la puede borrar. No faltarán argumentos por mi parte para aliviar tan tremenda desventura, o servir de consuelo en circunstancias que para un padre han de ser más penosas que para todos los demás. La muerte de una hija habría sido una bendición comparada con esto, y es más lamentable porque hay motivos para suponer, según me dice mi querida Charlotte, que esta licenciosa conducta de su hija procede de un deplorable exceso de indulgencia, aunque al mismo tiempo, y para consuelo suyo y de su esposa, me inclino a pensar que debía de ser de naturaleza perversa, pues de otra suerte no habría incurrido en tal atrocidad a una edad tan temprana. De todos modos, es usted digno de compasión, opinión que no solo comparte la señora Collins, sino también Lady Catherine y su hija, a quienes he referido el hecho. Están de acuerdo conmigo en que este mal paso de su hija será perjudicial para la suerte de las demás, porque quien, como la propia Lady Catherine dice afablemente, querrá emparentar con semejante familia. Esta consideración me mueve a recordar con la mayor satisfacción cierto suceso del pasado noviembre, pues a no haber ido las cosas como fueron, me vería ahora envuelto en toda la tristeza y desgracia de ustedes. Permítame, pues, que le aconseje, querido señor, que se resigne todo lo que pueda y arranque a su indigna hija para siempre de su corazón, y deje que recoja a ella los frutos de su abominable ofensa. El señor Gardiner no volvió a escribir hasta haber recibido contestación del coronel Foster, pero no pudo decir nada bueno. No se sabía que Wickham tuviese relación con ningún pariente, y se aseguraba que no tenía ninguno cercano. Antiguamente había tenido muchas amistades, pero desde su ingreso en el ejército parecía apartado de todo el mundo. No había nadie, por consiguiente, capaz de dar noticias de su paradero. Había un poderoso motivo para que se ocultara, que venía a sumarse al temor de ser descubierto por la familia de Lidia, y era que había dejado tras de sí una gran cantidad de deudas de juego. El coronel Foster opinaba que serían necesarias más de 1000 libras para clarear sus cuentas en Brighton. Mucho debía en la ciudad, pero sus deudas de honor eran aún más elevadas. El señor Gardiner no se atrevió a ocultar estos detalles a la familia de Longbourn. Jane se horrorizó. ¿Un jugador? Eso no lo esperaba. No podía imaginármelo. Añadía el señor Gardiner en su carta que el señor Bennet iba a regresar a Longbourn al día siguiente, que era sábado.
desanimado por el fracaso de sus pesquisas, había cedido a las insistencias de su cuñado para que volviese a su casa y le dejase hacer a él mientras las circunstancias no fuesen más propicias para una acción conjunta. Cuando se lo dijeron a la señora Bennet, no demostró la satisfacción que sus hijas esperaban en vista de sus inquietudes por la vida de su marido. ¿Que viene a casa y sin la pobre Lidia?, exclamó. No puedo creer que salga de Londres sin haberlos encontrado. ¿Quién retará a Wickham y hará que se case si Bennet regresa? Como la señora Gardiner ya tenía ganas de estar en su casa, se convino que se iría a Londres con los niños aprovechando la vuelta del señor Bennet. Por consiguiente, el coche de Longbourn les condujo hasta la primera etapa de su camino y trajo de vuelta al señor Bennet. La señora Gardiner se fue perpleja aún al pensar en el encuentro casual de Elizabeth y su amigo de Derbyshire en dicho lugar. Elizabeth se había abstenido de pronunciar su nombre, y aquella especie de semi-esperanza que la tía había alimentado de que recibirían una carta de él al llegar a Longbourn se había quedado en nada. Desde su llegada, Elizabeth no había tenido ninguna carta de Pemberley. El desdichado estado de toda la familia hacía innecesaria cualquier otra excusa para explicar el abatimiento de Elizabeth. Nada, por lo tanto, podía conjeturarse sobre aquello, aunque Elizabeth, que por aquel entonces sabía a qué atenerse acerca de sus sentimientos, le constaba que, a no ser por Darcy, habría soportado mejor sus temores por la deshonra de Lidia, se habría ahorrado 1 o 2 noches de no dormir. El señor Bennet llegó con su acostumbrado aspecto de filósofo. Habló poco, como siempre, no dijo nada del motivo que le había impulsado a regresar, y pasó algún tiempo antes de que sus hijas tuvieran el valor de hablar del tema. Por la tarde, cuando se reunió con ellas a la hora del té, Elizabeth se aventuró a tocar la cuestión. Expresó en pocas palabras su pena por lo que su padre debía haber sufrido, y éste contestó: «Déjate, ¿quién iba a sufrir sino yo? Ha sido por mi culpa y está bien que lo pague». «No seas tan severo contigo mismo», replicó Elizabeth. «No hay contemplaciones que valgan en males tan grandes. La naturaleza humana es demasiado propensa a recurrir a ellas. No, Lizzie, deja que una vez en la vida me dé cuenta de lo mal que he obrado. No voy a morir de la impresión, se me pasará bastante pronto». «¿Crees que están en Londres?» «Sí, ¿dónde si no podrían estar tan bien escondidos?» «Y Lidia siempre deseó tanto ir a Londres», añadió Catherine. «Entonces debe de ser feliz», dijo su padre fríamente, «y no saldrá de allí en mucho tiempo». Después de un corto silencio, prosiguió: «Lizzie, no me guardes rencor por no haber seguido tus consejos del pasado mayo. Lo ocurrido demuestra que eran acertados». En ese momento fueron interrumpidos por Jane, que venía a buscar el té para su madre. «Mira qué bien», exclamó el señor Bennet. «Eso presta cierta elegancia al infortunio. Otro día haré yo lo mismo. Me quedaré en la biblioteca con mi gorro de dormir y mi batín, y os daré todo el trabajo que pueda. ¿O acaso lo dejaré para cuando se escape Catherine?» «Yo no voy a escaparme, papá», gritó Catherine furiosa. «Si yo hubiese ido a Brighton, me habría portado mejor que Lidia». «Tú a Brighton. No me fiaría de ti ni que fueras nada más que a la esquina. No, Catherine, por fin he aprendido a ser cauto, y tú lo has de sentir. No volverá a entrar en esta casa un oficial aunque vaya de camino. Los bailes quedarán absolutamente prohibidos, a menos que os acompañe una de vuestras hermanas, y nunca saldréis ni a la puerta de la casa sin haber demostrado que habéis vivido 10 minutos del día de un modo razonable». Catherine se tomó en serio todas estas amenazas y se puso a llorar. Bueno, dijo el señor Bennet, no te pongas así. Si eres buena chica en los próximos 10 años, en cuanto pasen, te llevaré a ver un desfile.